El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta razón vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Juan 8:47. Qué interesante. Buenos días, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Hoy daremos una pasada a la clase número 10 del libro Mi experiencia con Dios. Tome lápiz, hágase un cuadernito para que anote todas estas citas bíblicas que le estaré dando. Dios habla a su pueblo. Habló a Adán y a Eva, a otros patriarcas. Dios habló a los jueces y reyes y profetas. Dios estaba en Cristo Jesús, hablando a la iglesia de los primeros tiempos. Y habló a Juan en la isla de Patmos. En Apocalipsis, Dios en verdad habla a su pueblo. Y prepárese, porque Él habla a usted y a mí. Dios, habiendo hablado en otros tiempos muchas veces y de muchas maneras, el Señor dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os dará a recordar todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. En Juan 16:13. Dios habló en el Antiguo Testamento. Habló a través de los ángeles, Génesis 16. Habló en visiones, Génesis 15. Habló en sueños, Génesis 28, del 10 al 19. Habló en acciones simbólicas, Jeremías 18, del 1 al 10. Habló en un silbido apacible, Primera de Reyes 19:12. Habló en señales milagrosas, Éxodo 8, del 20 al 25. Cuando Dios habla, la persona está segura de que se trata de Dios. Las Escrituras dan testimonio que Moisés no tuvo dificultad en entender que su encuentro era con Dios. Él, yo soy el que soy. Dios habla a través de Jesús, su Hijo. El Evangelio, según Juan, comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bendito sea el Señor. Dios se hizo carne en la persona de su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Habría sido necio de parte de los discípulos decir: realmente nos gustó conocerte, pero más nos gustaría conocer al Padre, cuando los dos estaban en uno solo. El Espíritu Santo hace residencia en la vida del creyente. Soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Primera de Corintios 3:16. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios y Jesús, ¿cierto? Lo tenemos que tener claro para poder cuidar, ¿no es cierto?, el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. Dios habla a través del Espíritu Santo, a medida que el Espíritu Santo le revele a Cristo. Le enseñará a usted todas las cosas, le hará recordar las cosas que Jesús dijo, le guiará a toda verdad, le dirá lo que él oye decir al Padre, le dirá las cosas que han de venir y glorificará a Cristo. ¿Cómo puede saber cuándo habla Dios? Dios habla por el Espíritu Santo a través de la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia. Cuando Dios le hable, usted podrá saber que se trata de Él y entenderá con toda claridad lo que le está diciendo. Esto lo encuentra en Juan 10, del 2 al 4. Jesús dijo: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas,
y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Usted conoce a su pastor? ¿Mm? ¿Sigue a su pastor? Amén, ¿no es cierto? ¿Quiere saber cuál es la clave para conocer la voz de Dios? Una íntima relación de amor con Dios constituye la clave para reconocer su voz. Para oír cuando Él habla, usted llega a reconocer su voz a medida que lo experimenta a Él. En una relación de amor, a medida que Dios habla y usted responde, llegará a conocer su voz, cada vez con mayor claridad. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene la misión de revelar a los creyentes las verdades espirituales. El resumen de la clase, hermanos queridos. Dios ha estado hablando permanentemente a su pueblo. Hoy Él habla a través del Espíritu Santo. Para hablarle utiliza la Biblia, las oraciones, las circunstancias y a los creyentes, que somos la iglesia, ¿no es cierto? Tómese tiempo para estar con Dios en oración y pensar acerca de aquellas ocasiones en que usted supo claramente que Dios le estaba hablando. Pídale a Dios que le dé percepción para conocer su voz. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser aprobados por Dios, a aprender y conocer la voz de Dios y darle el lugar que corresponde al Espíritu Santo. Un abrazo y seguimos orando unos a otros por todas nuestras necesidades. Mantengámonos unidos por las redes sociales, ¿no es cierto? Escuchando todas las cosas que tenemos para contarles. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.